Buenas tardes. Buenas Precisamente en este lugar, la Universidad Nacional de La Matanza, en todo este predio, en este Congreso Nacional sobre la democratización de la justicia, que lo abrió el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alac, que lo va a cerrar aproximadamente a las 18:30 en el campo de deporte la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Jueces, abogados, legisladores. Uno de los temas, por ejemplo, ahora que se va a debatir en las diferentes carpas que están en este lugar, Consejo de la Magistratura y Participación Popular. Este tema se lo vamos a preguntar a uno de los expositores, el senador nacional Marcelo Fuentes, aparte es uno de los consejeros en el Consejo de la Magistratura. Bueno, parte de este debate, de este punto, Consejo de la Magistratura y Participación Popular. Sí, fundamentalmente es de cara a la sociedad. Habrán visto ustedes la cantidad de inscriptos, realmente ha superado todas las expectativas y creo que poder precisamente debatir la participación popular en el Consejo de la Magistratura de cara a la sociedad muestra claramente una diferencia de metodología entre quienes prefieren discutir encerrados en colegios o cámaras de jueces y quienes preferimos discutir de cara al pueblo. Estas reformas a la justicia que ya tuvieron sanción, que son ley, acerca de la democratización de la justicia, ¿en qué punto se avanza? Fundamentalmente creo que de las normas, si bien todas tienen su importancia, y también entender los límites, de por sí sola no garantizan nada, pero sí son el punto inicial, el basamento jurídico necesario para esta transformación democrática del poder, para subsanar ese déficit democrático de origen del Poder Judicial. Creo que la más importante es aquella que convoca a los argentinos en su totalidad, los 22 millones de electores, a elegir en un padrón único a los consejeros de la magistratura y no como hasta ahora, que muchos de ellos eran electos únicamente por cenáculos o grupos corporativos reducidos. Senador, ¿de qué forma se abre el debate? Uno ve, por ejemplo, en los expositores, en los inscriptos, que hay jueces, que hay fiscales, que hay abogados, que hay legisladores, que hay hasta ciudadanos también comunes que sufrieron algún tipo de inconveniente. ¿De qué forma se abre el debate? No, fundamentalmente con la participación popular, no solo a partir de la presencia de profesionales y estudiantes del derecho, sino a partir de representantes de la comunidad y ciudadanos, que realmente en esta convocatoria que hiciera la señora Presidenta en la Asamblea Legislativa, al anunciar la remisión de los proyectos de ley tendientes a democratizar la justicia, han mostrado interés y una activa participación. Senador en estudios, María Belén Aramburu y Adrián Noriega tienen más consultas para usted. Muy buenas tardes, senador. ¿Cómo le va? Buenas tardes, acá el sol, medio fuerte queja, y sin gorro. Pero es mejor porque hace un poco de frío, senador. Aproveche que se viene el frío mañana. Bueno, senador, sí, señor, pero ojalá. Sí, le quería preguntar, por un lado, sí, esto es competencia, por supuesto, del Poder Ejecutivo en cuanto a la promulgación de la ley en sí, y ya sabemos que si no se promulga en 10 días, ¿no es cierto? Ya, digamos, hay una promulgación automática. Y si bien le concede al Poder Ejecutivo, le pregunto a usted también, representando al Frente para la Victoria, y por otra parte, a los efectos prácticos, ¿no es cierto? Esta modificación del voto popular en el Consejo de la Magistratura, ¿no? ¿Cómo sería para todos nosotros? ¿Aparecería en las listas? ¿Esto estaría atado también a aquellos que tienen un partido político o un frente en 18 distritos al menos en el país, que pueden incorporar entonces a sus candidatos para la votación popular? Correcto, la ley es muy clara. La ley dice que podrán presentar consejeros a la magistratura aquellas fuerzas políticas, partidos o frentes que presenten presidente y vicepresidente de la Nación. Sí. O sea, distrito único y en una elección cada 4 años. La norma provisoria es aquella, como estamos ante una elección intermedia, que únicamente se eligen en 24 distritos diputados y en otros menos un tercio de senadores. Evidentemente la ley ha dado una norma para el caso particular. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier fuerza política en condición de presentar presidente y vicepresidente, o sea, 5 distritos reconocidos, presenta consejeros. Ahora, el tema de conformar, ¿no es cierto?, la adhesión de las boletas debe tener 18 distritos con identidad de nombre. Sí, a los efectos prácticos también, ¿no? ¿Cuáles serían las condiciones para la presentación, digamos, de cada candidatura, las características que tiene que tener el mismo y cómo se daría el conocimiento de cada uno de ellos a los efectos de la votación popular, ¿no?, para que esté en conocimiento de la ciudadanía toda? Correcto, nuestra estructura constitucional establece con absoluta claridad
de que, digamos, la base de la República es el ejercicio de la soberanía popular. Esa soberanía popular es a través de las elecciones. Sí. Y el vehículo autorizado por la Constitución para proponer candidatos en una elección son los partidos políticos. Entonces los partidos políticos deben proponer a aquellos candidatos que consideran idóneos para el Consejo de la Magistratura, que sí que esto implique, ¿no es cierto?, pertenencia partidaria de los mismos. Sí. Ay, disculpe, le había preguntado por el Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Cuándo considera usted que lo va a promulgar? Si lo va a hacer así o, digamos, terminado el lapso de 10 días, la promulgación va a ser automática. Calculo que a la brevedad, pero es una pregunta para realizarle tanto al señor ministro como al secretario. Correcto. Usted sabe que recién Alac decía que la justicia tiene un déficit democrático de origen y permanente, lo decía hace minutos en su alocución. Yo le quiero preguntar, senador Fuentes, para llevarlo lo más allano posible, ¿qué le puede decir hoy usted a la señora que nos está viendo, al señor que nos está viendo? Todo esto que, por cierto, se politizó tanto y tan polémico, ¿no?, de esta cuestión de democratizar la justicia, ¿en qué va a redituar en el día a día de la gente? ¿En qué ejemplos concretos usted le puede hablar ahora a quienes nos están viendo? Correcto. En primer lugar, a quienes nos están viendo, creo que se dan con la sola observación de la sucesión de hechos. O sea, la señora presidenta anunció en la Asamblea Legislativa las medidas y grandes sectores de la oposición, sin haber tomado la molestia ni siquiera de leerlas, se manifestaron en contra. Es evidente que cada vez que un gobierno popular extiende derechos o limita privilegios, aquellos sectores que se sienten amenazados en sus intereses se abroquelan y confrontan de la manera que lo están haciendo. En cuanto a las ventajas particulares, primero, deja de ser una casta oculta, sin ser conocidos, o sea, fundamentalmente la gente va a poder tener una referenciación concreta de qué consejeros, en función del perfil y de las propuestas que hagan, van a votar. Siempre es preferible, ¿no es cierto?, votar y no dejar de hacerlo. Sí, usted sabe, Fuentes, que más allá de este gobierno al cual usted integra, desde siempre, creo, no lo va a desconocer, hay como un preconcepto sobre la clase política y las cuestiones de las declaraciones juradas de la clase política. Esta reformulación de la ley, dicen algunos, va a hacer que, por ejemplo, familiares de los políticos, tal como puede ser su caso o el de tantos otros, no tengan que presentar informes después más detallados respecto de sus declaraciones juradas y el origen de sus ganancias y demás. ¿Usted qué puede decir al respecto? Que es una gansada, porque creo que usted se dará cuenta de que normalmente toda investigación, ¿no es cierto?, sobre la incorporación de bienes que un político tiene, surge precisamente de la tarea de investigación que muchas veces realiza la prensa. Y eso no se puede ocultar. Así no tiene el menor sentido. Yo creo que simplemente es poner reparos y palos en algo que sí es fundamental, que por primera vez los jueces manifiesten y podamos saber qué tipo de fortunas tienen. Ah, ¿usted cree que por allí viene entonces el tema de tanta susceptibilidad? Porque ahora Por supuesto, usted vea también, por ejemplo, la oposición, el papelón del Colegio Público de Abogados en su presentación de acción declarativa de inconstitucional contra las cautelares, que se presenta a su presidente diciendo que con esta ley los abogados pierden trabajo, porque hasta el momento de la ley podían ofrecer un servicio que eran cautelares contra el Estado y ahora no pueden. Entonces yo creo que básicamente, como decía mi abuela, pegarle al chancho que aparece el dueño. Entonces esto afecta a intereses y lógicamente se abroquelan. Senador Fuentes, ¿ustedes contemplan que puede haber, digamos, en el tiempo una dilación en cuanto a su aplicación por apelaciones, sobre todo en el tema de las medidas cautelares, en casos específicos también con el Consejo de la Magistratura por el voto popular, por una cuestión de fondo a plantearse, ¿no?, de constitucionalidad? Sí, ¿no? pero Como, pero no hay una sola argumentación jurídica de la que hayan esgrimido que conmuevan la constitucionalidad de estos proyectos. Por lo tanto, desecho precisamente esa cuestión. Senador Fuentes, ha sido usted muy amable, muchísimas gracias. Muy agradecido. A ustedes, buenos días. Gracias, Rubén Suárez también. Hasta luego.